Hola a todos, vamos a seguir en esta cuarta clase con el desarrollo histórico de la misa en el rito romano. En la clase anterior, recuerden ustedes, llegábamos hasta el siglo, finales del siglo tercero, más o menos, y hoy día vamos a continuar desde el siglo cuarto, o sea, desde el año 300 más o menos en adelante, hasta el siglo séptimo, a comienzos del siglo séptimo, eh, con el Papa San Gregorio Magno. Recuerden que el Papa San Gregorio muere el año 604. Este periodo de más o menos 300 años es el que vamos a analizar hoy día. Recapitulando muy brevemente la última parte de lo que vimos en la clase anterior. Recuerden que hace el año 220, o sea, primer tercio, ¿no?, del siglo tercero, los textos de la misa que eran improvisados, sobre todo en el caso de la oración eucarística, sobre la base de una plantilla que era común a todas las liturgias de todos los lugares de la cristiandad. Esos textos comienzan a ser puestos por escrito. Entonces disminuye el ámbito de la improvisación que tiene que hacer el celebrante y se le dice lea, ¿no? Esto es lo que usted tiene que decir ahora. No lo que usted invente a partir de la plantilla, sino que usted tiene que leer. Es un rasgo que tiene la evolución de prácticamente todas las religiones, en que se procura poner por escrito, ¿no?, las fórmulas, las mejores fórmulas, las que ya están consagradas y son venerables, para que esas se sigan repitiendo, ¿no?, en la celebración de los ritos sucesivos. Bueno, a partir del año 220, como les decía, se ponen por escrito estos primeros textos, de los cuales hay algunas referencias, nosotros como los que esa especie de recopilación que hace Hipólito en Roma. Y esta recopilación, ¿no es cierto?, muestra cómo en distintas partes de la cristiandad, sobre todo en Oriente, se había ya comenzado a producir este proceso de textualización, podríamos decir, ¿no es cierto?, del canon de la misa, especialmente del canon. A partir del año 300, la historia de la liturgia se hace mucho más fácil de comprobar por la existencia de órdenes. Órdenes es el plural de ordo, ¿no? Es decir, de textos que contenían las rúbricas, no los contenidos, no las oraciones, sino que las rúbricas que se observaban en diversas partes del mundo cristiano. Y también se encuentran muchos más documentos y otros testimonios que nos ayudan a reconstituir la historia. La celebración en el año 325 del Concilio Ecuménico de Nicea es un hito importante en la historia de la liturgia. Y a partir de él, muchos padres del siglo IV escriben descripciones bastante detalladas de la misa que celebraban. Por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén, en el año 386, San Atanasio, en el año 373, San Basilio, en el año 379, San Juan Crisóstomo, en el año 407, o sea, ya a partir del siglo V. Por otra parte, la libertad religiosa otorgada al cristianismo por los emperadores romanos hizo que se comenzara la construcción de grandes iglesias, de cuya arquitectura, que vimos en un par de ejemplos en la clase anterior, podemos aprender, como entonces les decía yo, podemos aprender mucho sobre la forma como se celebraba en ella la liturgia. Ahora, en este proceso de diversificación de las tradiciones litúrgicas y simultáneamente de centralización de cada una de ellas, hubo a partir del año 300, o sea, a partir del siglo IV, tres grandes centros correspondientes a los tres grandes patriarcados
de la cristiandad de la época. El patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía y el patriarcado de Roma. El principio general que predominó en la conformación de las diversas tradiciones litúrgicas es que en cada región se sigue el rito del patriarca, de la sede donde está el patriarca. Algunos autores dicen, sin embargo, que las tradiciones que se consolidan ya a partir del siglo 300 son más bien 4, no 3. 2 en Oriente, Alejandría y Antioquía. Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria, ¿no es cierto? Y 2 en Occidente, Roma por un lado y las Galias, que comprenden en general lo que va a ser con el tiempo el reino de Francia. Aunque en este último caso, no hay un centro patriarcal, ¿no es cierto? No hay un patriarca en las Galias. La liturgia gálica de las Galias es de origen bastante confuso. Algunas veces se lo rastrea hasta Antioquía. Vamos a decir sobre eso un poco más en un momento. Pero el caso es que los usos gálicos, o sea, de las Galias, tuvieron en Occidente, en el occidente latino, digamos, una vigencia importante no solo en las propias Galias, especialmente en tiempos de Carlomagno ya, ¿no es cierto?, a finales o durante la Alta Edad Media, ¿no?, sino que también en el norte de Italia, en el norte de España, con España, ¿no?, en Inglaterra y en otros lugares del norte de Europa. Y estos usos gálicos, esta liturgia gálica, influyó, ¿no es cierto?, en la liturgia de Roma. De hecho, ¿no es cierto?, el principio de que cada región sigue el rito del patriarca no se aplicó en Occidente, cuyo patriarca es el obispo de Roma, sino hasta bien avanzado el siglo VIII, o sea, los años 750, 760. Veamos en primer lugar el rito de Alejandría, en Egipto. Quizás el texto más importante es el Eucologion del obispo Serapion, que era obispo de Tmuis. Bueno, el texto de Serapio para la misa, es decir, de la tradición Alejandría, Egipto, incluye diversas oraciones para las lecturas, oraciones previas a la lectura, y luego describe la oración eucarística, que comienza con un prefacio muy parecido al actual del rito romano. Con naturalmente ese diálogo inicial que es común a toda la cristiandad hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Después del prefacio sigue el Sanctus y la oración eucarística misma, equivalente a nuestro canon, ¿no?, con la consagración del pan y del vino que se realiza en medio de esta oración eucarística. Terminada la oración, viene la comunión y se distribuye, digamos, a todos los fieles presentes y se manda también a los ausentes. O sea, se trata, como ustedes ven, del plan común que ya conocemos y que se prolonga en el tiempo, pero el texto de las oraciones es propio, ¿no? Se ha dicho que el rito alejandrino de Alejandría tuvo importancia en Roma y en el desarrollo de su propio rito romano. No solo por los asiduos contactos de orden secular, económico, comercial que había entre Alejandría y Roma, sino que porque ambas sedes formaron una especie de frente común frente a la influencia de Antioquía, que era una sede sumamente importante, ¿no? Recuerden que Antioquía es un lugar de enorme importancia en el desarrollo en la expansión del cristianismo. San Pedro estuvo en Antioquía antes de llegar a Roma, etc. Con el paso del tiempo, el rito de Alejandría experimentó una gran influencia de Bizancio, o Constantinopla, como también se la llamaban hasta el tiempo, a medida que esta ciudad, convertida en sede de la capital del imperio de Oriente, ¿no?, adquirió mayor importancia. De la liturgia de Alejandría derivaron los ritos de los coptos hasta el día de hoy, en vigencia, y de otras iglesias de África.
Veamos ahora el rito de Antioquía, en Siria, ¿no es cierto? En este rito, el texto más importante se denomina las Constituciones Apostólicas, que es un texto que tiene este nombre, ¿no? Usado para distintos usos o aplicaciones en aquellos primeros siglos. Y este texto de las Constituciones Apostólicas es del siglo IV, o sea, del siglo de los años 300 y tanto. Y en él, en estas Constituciones Apostólicas, se contiene la llamada liturgia clementina, ¿no?, de la misa, porque se la atribuye al Papa Clemente, el cuarto después de Pedro, pero que en realidad es de un autor del siglo IV. ¿No? Muchas veces en la antigüedad cristiana se atribuía ciertos textos, ¿no es cierto?, a algunos personajes importantes, ¿no?, como para ponerlos bajo su patrocinio, ¿no? Bueno, el rito de Antioquía fue el más difundido en todo el Oriente Medio en aquellos tiempos, y el que dio origen a más ritos herederos orientales, entre ellos el rito de Santiago, el hermano del Señor, o rito de Jerusalén, del cual hay uno encuentra algunos ecos en el rito romano, ¿no? La liturgia de la misa en general sigue el plan que ya conocemos, ¿no?, aunque las oraciones son considerablemente más largas y elaboradas e incluyen partes intercaladas que deben ser dichas por los fieles. La oración eucarística propiamente tal, o sea, el canon o anáfora, sigue el esquema acostumbrado, aunque con textos mucho más largos, como les decía, y mucho más floridos, ¿no?, mucho más adornados. Y terminada la oración eucarística, se distribuye la comunión. Encontramos en este rito de Antioquía básico, ¿no es cierto?, en los elementos con que San Juan Crisóstomo va a componer su Divina Liturgia, que es el nombre que se le da a la liturgia de la misa, y que hoy predomina en la iglesia ortodoxa griega y en las iglesias eslavas, ¿no?, de la cual la más numerosa, ¿no es cierto?, y importante, es la iglesia rusa. La Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo es la que se ha celebrado en Constantinopla y luego en Bizancio desde que hacia el siglo V, ¿no?, Constantinopla comenzó a constituir junto a Antioquía y Alejandría otro centro litúrgico importante, ¿no? Hay también en esta tradición otro texto para la misa, un poco anterior al de San Juan Crisóstomo, texto que es atribuido a San Basilio a mitad del siglo IV, en que las oraciones se enriquecen con muchas citas de la Sagrada Escritura. Es una liturgia muy escriturística, digamos, en que las oraciones se enriquecen con textos tomados directamente, ¿no?, de la Sagrada Escritura, y en que se subraya la humildad y bajeza de quienes ofrecen el sacrificio a Dios, lo cual aumenta correlativamente la sacralidad y solemnidad del rito, con muchos elementos como incensaciones y otras más que expresan este último carácter sagrado, ¿no? Tanto en San Juan Crisóstomo como en San Basilio se acentúa, por otra parte, el carácter terrible del sacrificio, la actitud de temor reverencial que él exige, ¿no?, ese sentimiento del de que hablábamos anteriormente. Una consecuencia que tuvo esto es que la comunión es mucho menos frecuente por parte del pueblo, ¿no? Y otra consecuencia es que aumenta la majestad y el esplendor del rito, ¿no? La misa aparece como una cosa magnífica, llena de gran reverencia, ¿no es cierto?, y de pompa, y al mismo tiempo la gente se retrae de comulgar en cada una de las celebraciones. Un aspecto importante de esta liturgia de San Basilio es que en la doxología, o sea, el gloria al Padre y al Hijo, etc., se subraya la divinidad del Hijo más que su papel de mediador entre Dios y los hombres.
en muchas oraciones, como ustedes saben, se dice, te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo o por nuestro Señor Jesucristo. Aquí no, se incluye a Jesús en la Trinidad a la cual se hace la petición. Esto es una consecuencia del Concilio de Nicea, que empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, en la liturgia, ya encarnadas en la liturgia misma, y alimenta el espíritu y la devoción de los fieles. Y lo mismo ocurre en Occidente también, ¿no? Veamos ahora el tercer rito importante, el rito de las Galias, o rito gálico, que se desarrolló en todo Occidente, excluyendo Roma. ¿No? Excluyendo Roma. Y se desarrolló este rito gálico con diversas variantes que comprenden los ritos del norte de Italia, fundamentalmente el rito de Milán, sede del obispo San Ambrosio, en el siglo IV, los ritos de España, o que pueden denominarse como el rito mozárabe, otros ritos del norte de Europa, ¿no?, de Alemania, etc., y de las Islas Británicas, donde es más claro, por cierto, este rito en su desarrollo y características, es en las Galias, que es el nombre romano que tenía lo que había de llamarse el Reino de Francia. En otros términos, el rito gálico comprende todas las liturgias no romanas que se celebraban en Occidente, en el Occidente latino. Ahora, en todas estas liturgias en los 3 primeros siglos se realizan según el patrón común a toda la cristiandad que ya les he mencionado tantas veces. Pero cuando a partir del siglo IV, los años 300, comienzan a diferenciarse las distintas tradiciones locales, en el caso del rito gálico, esas tradiciones se van formando no por influencia del rito usado en Roma, sino que por otras influencias. Y ya veremos cuáles son. La vigencia incontrarrestada en Europa occidental de este rito hasta el siglo VIII, o sea, los años 700 en adelante, es muy clara, ¿no? Y a partir ya del siglo VIII, finales del siglo, VIII, o sea, en los años 790, cuando ya reina Carlomagno, empieza el rito gálico a ser reemplazado por el rito romano. Aun cuando el rito gálico ha influido ya y va a seguir influyendo por bastante tiempo más en el propio rito romano. Pero se da este desplazamiento del rito gálico con sus variantes, ¿no es cierto?, por el rito romano. Vamos a ver esto en un momento más. Ahora, se piensa que el origen del rito gálico, como les decía, no está en Roma, sino que en las liturgias de Oriente. Curioso. La liturgia de prácticamente toda la Europa occidental, con excepción de Roma, recibe la influencia no de Roma, sino que del Oriente. Por ejemplo, San Ireneo de Lyon, que escribe un importantísimo tratado contra los herejes, ¿no? Era oriundo de Asia Menor, ¿no? Y se piensa que él trajo sus propias tradiciones litúrgicas desde su lugar de origen, ¿no? Otros autores piensan que también hubo otras influencias orientales, como la del obispo de Milán, Auxencio, ¿no?, que fue obispo en el año 355 hasta el 374, y que venía de Capadocia, ¿no es cierto?, en Asia Menor, ¿no?, y que traía también su propia tradición litúrgica, que instaló, digamos, en Milán. Por eso que el rito de Milán, o sea, el rito ambrosiano, es distinto del de Roma en algunos aspectos, aunque posteriormente se romanizó en gran medida, sobre todo en lo relativo al canon. En un texto de San Germán de París del año 576, o sea, del siglo VI, se explica la liturgia galicana de la misa, y también se lo hace en el Missale Gothicum del siglo VII, o sea,
desde el año 600 en adelante. Por su parte, hay otras variantes como la misa dentro del rito gálico, como la misa celta, por ejemplo, variante de este rito, que fue usada por los monjes irlandeses, ¿no? Irlanda, como recordarán ustedes, fue un gran centro de cristianismo, gran centro misionero, ¿no? Que envió, misioneros al continente europeo. Y esa misa fue usada, la misa celta fue usada por los misioneros irlandeses y escoceses. Y naturalmente, todo el rito gálico fue muy importante para los francos hasta el siglo VIII, o sea, 700 hasta el final, ¿no? Cuando, como les decía hace un momento, fue reemplazado el rito gálico por el rito romano. No vamos a hacer aquí un análisis detallado de este rito gálico, sino que debido a su posterior influencia sobre el rito romano, cuando esto empieza a extenderse, ¿no es cierto?, por toda Europa, ¿no? Diremos que ese rito gálico influyó, ¿no?, en el rito romano, en el sentido que aumentó las ceremonias, ornamentó, adornó las ceremonias. Es mucho, porque el rito gálico es mucho más expresivo, más complejo que el rito romano. El rito romano de la ciudad de Roma, ¿no?, de acuerdo con el carácter nacional de los romanos, podríamos decir, fue siempre un rito muy parco, muy, muy poco expresivo, breve, ¿no? Y la influencia del rito gálico sobre él, que empezó a sentirse durante los siglos VII, VIII, IX, ¿no es cierto?, se aprecia en la adopción por parte del rito romano de ceremonias como las incensaciones, por ejemplo, en las procesiones al interior del templo, que no existían en el primer rito romano, la recitación del Gloria y de otras oraciones que se importan desde el rito gálico. De este modo, el rito romano entonces terminó ganando en expresividad, en belleza plástica, que era, como les digo, muy parca por la sencillez romana. Si se considera que en el rito gálico hay influencias de los coloridos, floridos y complejos ritos orientales, llenos de largas oraciones, ¿no?, podemos concluir que en el rito romano terminan confluyendo también las influencias de Oriente, recibidas a través del rito gálico, pero dentro de un marco de sobriedad y restricción que es el propio de Roma, ¿no? El rito romano siempre ha estado dotado de aquello que últimamente se habla en términos de noble sencillez, ¿no?, expresión que se usa para procurar despojar al rito de la misa de lo que se ha llamado las incrustaciones barrocas, ¿no? Con todas las incrustaciones barrocas, incluso el rito romano, ¿no?, el ordo anterior a la Reforma, es extraordinariamente noble y sencillo. Sobre todo se lo compara con otros ritos cristianos como los ritos de Oriente, ¿no?, el rito griego. Veamos finalmente un poco más en detalle el rito romano, el cuarto rito de lo que yo quería mencionar. El origen de este rito ha sido objeto de largos y detalladísimos estudios que no han llegado jamás a conclusiones claras, ¿no? Pero, en fin, para partir, es de gran interés saber que los romanos se referían a la misa como actio, acción, idea de la cual se puede derivar una cantidad enorme de consecuencias teológicas, como por ejemplo, ¿de quién es la acción? ¿Quién la realiza? ¿En qué consiste esa acción? ¿Es esa acción una acción de Cristo o de Cristo y la Iglesia? Hay muchas derivaciones teológicas de esta concepción de la misa como acción. Casi lo único a que no aparece apuntar la palabra acción es a la asamblea fraterna, la asamblea semanal para celebrar al Señor o recordarlo, que son los términos que hoy se usan normalmente en el novus ordo,
como para entusiasmar a la gente que llega, les dice, vamos a celebrar de nuevo nuestra fe. No, nada de eso existe, digamos, en la antigüedad. Era una acción sagrada. Ciertamente el rito de Roma durante los 3 primeros siglos es, como ya hemos dicho muchas veces, el común a toda la cristiandad. La estructura es la que lega la que nos lega nos transmite el texto de San Justino que ya leímos en una clase anterior. Pero naturalmente, como en todas partes en Roma, se van desarrollando peculiaridades y el problema surge cuando se trata de conocer el origen de estas peculiaridades. Algunas de estas parecen provenir del rito alejandrino, como les decía, otras del rito usado en el norte de África. De este rito del norte de África se sabe que ya a comienzos más o menos del siglo IV se celebraba en latín, ¿no? En tanto que en Roma todavía se seguía usando el griego, ¿no? Pero ya a fines del siglo IV, hasta el año 380, el Papa San Dámaso, un español que fue gran latinista, ¿no? Compuso oraciones en latín y pidió a San Jerónimo, él fue el Papa que le pidió a San Jerónimo, la traducción de la Biblia al latín, una traducción ya más cuidadosa. No existía también antes de la traducción al latín de la Biblia por San Jerónimo, la Biblia latina antigua, ¿no? Que había sido hecho por traductores anónimos y que parecía no ser siempre muy fidedigna en muchos aspectos. Por eso el Papa San Dámaso le encarga a San Jerónimo que traduzca la Biblia al latín y es lo que conocemos como la Vulgata, ¿no? Por lo que es muy probable que las lecturas de la antemisa o misa de los catecúmenos se hicieran en griego y en latín, ¿no? Tal como sigue siendo el caso hasta hoy en algunas ocasiones en la Basílica de San Pedro. Ustedes ven la celebración de la misa de Navidad, por ejemplo, y otras celebraciones importantes. La epístola del Evangelio se lee en griego y en latín, ¿no? Que es lo que parece haberse dado en el caso de la Iglesia de Roma hacia fines del siglo, hacia el año 380 o posteriormente. Hay que advertir en todo caso que este latín de la misa, y esto tiene una gran importancia, no es el latín vulgar que hablaba la gente en Roma, en el mercado, mientras compraba verdura o lo que fuere, ¿no? Sino que es un latín de gran refinamiento literario, ¿no? Es un latín en el cual muchas oraciones están compuestas por este latinista refinado, que era el Papa San Dámaso, que se preocupaba de lo que se llama el cursus, o sea, la estructura de la oración, para que quede bien equilibrada y bien compuesta, incluso desde el punto de vista fonético. O sea, este no era el latín de callejero. Si pudiéramos comparar esta situación con una actual, podríamos decir, es muy parecida a la situación del latín eclesiástico a partir del siglo IV en adelante, con la que se da en Inglaterra entre los anglicanos. Ellos dicen, celebran su ceremonia, ¿no es cierto?, litúrgica en inglés, pero no es el inglés de todos los días. Es un inglés estereotipado, que utiliza términos que no se utilizan jamás en la vida cotidiana, como el thou en vez del you, por ejemplo. Vamos a poner un solo ejemplo. O sea que se trata de un latín que no estaba puesto al mismo nivel que el latín cotidiano. Ni siquiera el latín culto, sino que está por sobre eso. Por otra parte, es muy importante destacar que existe un texto en latín de fines del siglo IV, escrito por San Ambrosio, con el cual este obispo de Milán enseñaba a los catecúmenos la estructura de la misa y su significado, ¿no?
Y en este texto, que es de fines del siglo IV, o sea, los años 380 más o menos, 390 quizás, se contiene una parte importante del canon en latín prácticamente igual al que conocemos hoy y se recita hoy. Comenzando con la oración que precede a la consagración, ¿no es cierto? Que dice en el texto de San Ambrosio lo siguiente: Fac nobis inquit anco brationem adscriptam ratam rationabilem acceptabilem configura est corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, qui pridi equam pateretur, y siguen las palabras de la consagración, ¿no? Y el texto en latín, ¿no?, sigue después de la consagración diciendo: ergo memores gloriosissimis eius passionis, et ab inferis resurrectionis, et in cielum ascensionis oferimus tibi. El texto actual, digamos, cambia solamente las primeras dos palabras. Unde et memores, en vez de ergo memores. O sea, estas palabras de nuestro canon actual, que se reza hoy, ¿no es cierto?, son las mismas que se rezaban en el año 380 en Milán. Y sigue igual el texto prácticamente a nuestro canon hasta que termina el trozo que les quiero citar con el sicut suscipere dignatus est munera pueritu justiabel et sacrificium patriarche nostri Abrahae et contibi obtulit sumus sacerdos Melquisedec. Palabras que están repetidas exactamente igual en nuestro canon romano. Existen estudios, todos muy conjeturales, sobre la fuente de prácticamente cada una de las frases y aún de cada una de las palabras que componen el canon, sin que con todo se tenga seguridad ninguna de dónde provienen. Hay similitudes entre frases del canon romano con muchas anáforas orientales, pero no se sabe si se trata de influencias de estas anáforas orientales sobre el canon romano o de derivaciones de la anáfora oriental y el canon romano de una fuente única, ¿no es cierto?, común, ¿no? Y solo tenemos certeza en este siglo IV, ¿no es cierto?, de que, más bien siglo V, que hay una frase que sí sabemos de quién es, de San León Magno, que es la frase con que termina una de las oraciones posteriores después de la comunión, de la consagración, que dice: Sanctum Sacrificium Immaculatam Ostiam. Esas 4 palabras las pone ahí San León Magno hacia el año 450. Ahora, en Roma es en los grandes manuales para las celebraciones de la misa papal donde han quedado mejor registrado el conjunto de textos y ceremonias, ¿no? Roma es la sede del Papa y la principal misa se celebra por el pontífice, aun cuando también hay otras misas que se celebran por, digamos, sacerdotes u obispos que estén en Roma, porque el Papa decía una sola misa y en Roma había muchas iglesias y todas ellas se decía la misa cotidianamente. Surgen de este modo los sacramentarios, que son colecciones de los textos de la misa para las distintas fiestas del año, las lecturas, las oraciones, los prefacios. Y de estos hay varios sacramentarios importantes, ¿no? Recuerden ustedes, están primero los órdenes, que son textos en que están, digamos, contenidas las rúbricas, y los sacramentarios, que son textos en los cuales están contenidas las oraciones, que se dicen de acuerdo con la rúbrica. Ahora, de los grandes sacramentarios se puede mencionar el leonino, llamado así en recuerdo del Papa San León Magno, a mediados del siglo V, 450 más o menos, que recoge tradiciones muy anteriores, o sea, no solo las del propio Papa, sino que de los años del siglo IV, del siglo III incluso, quizás. El sacramentario gelasiano, llamado en recuerdo del Papa San Gelasio I, a fines del siglo V, 490 más o menos,
que es un papa de enorme importancia, como vamos a ver en un momento más. Y el sacramentario gregoriano, llamado sin recuerdo del Papa San Gregorio Magno, a fines del siglo VI, comienzos del séptimo. Papa que impulsó, como ustedes saben, lo que hoy llamamos canto gregoriano. Y se llama el sacramentario gregoriano en honor del Papa San Gregorio, aunque fue compuesto posteriormente a la muerte de San Gregorio. Ahora, lo que hay que destacar aquí es que la parte central y más importante de la misa, el canon, era ya hacia fines del siglo IV, año 380, 390, prácticamente igual al nuestro. Yo les he citado ahí hace un momento, ¿no es cierto?, el texto de San Ambrosio, que está en latín. El texto es más grande, no lo cité entero para no alargar demasiado esto. Pero uno queda sorprendido, pero es prácticamente igual. No, se cambian una o dos palabras, pero es lo mismo. Ahora bien, entre este momento, mediados del siglo IV, año 350, 360, y fines del siglo V, o sea, el lapso entre 350 y 490, el canon romano fue intervenido por diversos papas. Se alteró por ello la distribución de las diversas partes de la gran oración eucarística, que no es una sola oración, sino que es un conjunto de oraciones, a diferencia de lo que ocurre con la liturgia, la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo o la de San Basilio, ¿no? Se incluyó los dípticos, o sea, el memento de los vivos y de los muertos, que no estaba, digamos, anteriormente en la misa. Poniéndose lo más cercanos posibles a la consagración, ¿no es cierto? Y en fin, se hicieron diversas correcciones de estilo en varias partes. No se conoce bien quién en este periodo que va entre 350 y 490 realizó cada una de estas modificaciones, salvo la inclusión del Sanctum Sacrificium Immaculata Mostium, que sabemos que es de San León Magno. El resultado es que, bajo el pontificado del Papa San Gelasio I, o sea, el año 492, el canon de la misa romana ya era el canon actual y se le comenzó a llamar canon de Gelasio. Las copias de este canon, estamos hablando de 490, las primeras copias que tenemos son del siglo VIII, los manuscritos, los textos, digamos, pero todos se remiten a los textos anteriores, de los cuales son copias. Hubo también cambios menores que fueron introducidos por el Papa San Gregorio Magno a fines del siglo VI, hasta el año 590, y que están recogidos en el sacramentario gelasiano. El segundo de los sacramentarios que yo les mencionaba. Por ejemplo, la oración Ankhigitur está incluida por el Papa San Gregorio. Por otra parte, en materia de lecturas de las epístolas y evangelios, hay una gran cantidad de colecciones de estas lecturas para todo el año, o sea, el leccionario. Según saben, por colecciones de las perícopas. Las perícopas son los textos del evangelio y de las epístolas que se leen, ¿no es cierto? Y hay también numerosísimas oraciones variables, los propios, ¿no? Para las diversas misas. Aparecen, por ejemplo, misas votivas con sus lecturas y sus oraciones propias. Sobre todo cambian los formularios según el tiempo litúrgico. Los propios de las misas de Adviento son distintas de las misas de Cuaresma y de las misas del tiempo pascual. Todo esto a diferencia de la liturgia de Oriente, en el cual todo lo que se dice en la misa es siempre lo mismo. No cambia. No tiene propios variables según las estaciones. Por ejemplo, en el caso del canon de la misa romana o del rito romano, hay una enorme cantidad de prefacios, porque se han ido reduciendo, se han ido descartando con el tiempo y se han ido creando otros, últimamente se han creado algunos, ¿no es cierto? Pero hay una gran variedad.
De la antemisa, nosotros sabemos que comenzaba muy sencillamente con las lecturas, precedida de una oración. O sea, llegaba el celebrante, se decía una oración y se comenzaba inmediatamente con la lectura de la epístola. Y después de la lectura del Evangelio, se seguía con la oración universal, después de la cual se preparaban las ofrendas en el altar para iniciar la misa. Al término, recuerden ustedes que al término de la homilía, que seguía el Evangelio, se hacía salir a los catecúmenos y quedaban solamente los bautizados. La oración universal, esta que está puesta entre la antemisa y el ofertorio, digamos, y que se ha resucitado en el Nuevo Sordo con el nombre de oración de los fieles, desapareció del rito de la misa hacia fines del siglo V, o sea, al año 492, por obra, parece, del Papa San Gelasio. O sea, de ahí para adelante, lo único que quedó como inicio de lo que seguía, de los ofertorios, es la expresión oremus, pero no siguen oraciones. Simplemente oremos, una invitación general a orar. Después de este oremos seguía la recitación de lo que hoy día conocemos como secreta, o sea, oración sobre las ofrendas. Había una procesión, la gente traía cosas, ¿no es cierto? De esas se sacaban fuera de la iglesia o se ponían en otras partes, digamos, no en el altar, la mayor cantidad, la mayor parte, digamos. Y se dejaban en el altar solo lo necesario para la celebración, pan, vino. Y sobre estas cosas que estaban ya puestas sobre el altar, ¿no?, se decía una oración, la oración sobre las ofrendas, que nosotros conocemos como oración secreta. Y a esto se reducía todo el ofertorio, no había otra ceremonia ni otras oraciones de ofertorio. El ofertorio que nosotros conocemos se incorpora varios siglos después. Y finalizada la secreta, seguía entonces el Dominus Vobiscum, Sursum Corda y todo el diálogo que nosotros conocemos, el prefacio, que era parte del canon. Esto que sea prefacio no es una cosa que se diga antes, no, no se llama así porque se dice antes del canon, sino que es prefacio, tiene una etimología que significa proclamar en voz alta, hablarlo en voz alta, decirlo en voz alta, ¿no?, frente a la divinidad, ¿no? Bueno, en fin, eso es un detalle y no tiene mayor importancia. Después entonces del prefacio se recitaba el Sanctus y luego el celebrante rezaba solo y en alta voz, aunque detrás de las cortinas del ciborio, el canon. O sea, se cantaba el Sanctus, se cerraban las cortinas, ¿no es cierto? Y el celebrante con el diácono y el subdiácono y otros clérigos que podría haber ahí, ¿no es cierto?, rezaba en alta voz el canon, pero sin ser visto por los fieles que estaban en las naves. Terminaba la recitación del canon, se distribuía la comunión, había una oración final del celebrante después de haber comulgado él, y se terminaba la misa con el ite missa est. En resumen, la estructura y textos fijos de la misa se consolidaron hacia fines del siglo IV y mediados del siglo V, 450-460. Y solo hubo luego algunas modificaciones menores en el siglo VI con el Papa San Gregorio, que reinó entre el 590 y el 604, y algunos posteriores papas en cuestiones de ínfimos detalles. Ahora, la forma de la misa a que se refieren los órdenes y los sacramentarios es lo que nosotros conocemos como misa solemne pontifical. Es decir, en Roma, lo que está descrito en los textos de los órdenes y de los sacramentarios es la misa papal. A menudo se oye decir que la actual misa rezada o misa lecta, como se la llama en latín, es un derivado de la misa solemne, nacido hacia la época en que en los monasterios medievales, ¿no es cierto?, había muchos sacerdotes monjes
Entonces cada uno de ellos quería decir su misa, para lo cual se construían, ¿no es cierto?, gran cantidad de altares colaterales. Algunas iglesias tuvieron 100 o más de estos altares. Entonces cada uno de ellos no podía celebrar una misa solemne, ¿no es cierto?, sino que leí una misa rezada, una misa leída, ¿no? Se piensa que la misa actual nuestra, la misa cotidiana que uno va, es esta, la misa lecta, pero derivada de la misa solemne, o que reemplaza la misa. Pero no, la misa rezada es anterior también a la situación de los grandes monasterios medievales. San Paulino de Nola, por ejemplo, cuando estaba muriendo, fue visitado por varios obispos. San Paulino vivió en el siglo VI. Fue visitado por varios obispos que dijeron la misa ahí, no en una basílica con todo el despliegue, sino con una misa resumida, podríamos decir, ¿no? En muchísimas iglesias romanas, además, como ya lo decía hace un momento, no era el Papa el que celebraba todos los días, pero en esas misas sí había misa. Y esa misa la decía, no, lo decía un obispo, un obispo o mucho más comúnmente un sacerdote común y corriente. Entonces, tampoco, digamos, la celebraba esa misa en la iglesia, no sé, la Basílica de San Lorenzo o Santa María Mayor, con todo el despliegue de una misa papal, sino que como correspondía a su rango de sacerdote, ¿no? O sea, podemos decir que la misa rezada, que nosotros conocemos como cotidiana, es tan antigua, por lo menos como la misa solemne. Solo que en la misa rezada se reproduce cada uno de los momentos de la misa solemne. Hay como un registro histórico en detalles, ¿no es cierto? Cada una de las ceremonias de la misa solemne. Eso es una cosa muy notable. Por ejemplo, esto de que se lleve el misal de un lado para otro, entre la epístola y el evangelio, corresponde a un resumen, digamos, un desplazamiento resumido del sacerdote de un lado del altar al otro. Pero eso resume la procesión que se hacía cuando se llevaba, ¿no es cierto?, el sacramentario para leerse la epístola y después el evangelio, ¿no? Veamos ahora el siguiente periodo. Desde San Gregorio Magno, siglo VII, comienzos, hasta el Papa Adrián, San Adrián, que es el siglo VIII, ¿no? En los siglos VI y comienzo del siglo VII, la celebración de la misa en Roma alcanzó gran esplendor, quizá porque el Papa fue en aquel periodo bastante asiago en la historia de Roma, la única autoridad sobreviviente. Roma había sido arrasada por las distintas invasiones bárbaras. Había un rey bárbaro instalado, que se iba ahí, pero digamos, la gran autoridad moral, ¿no es cierto?, e incluso potestad política, en muchos aspectos era el Papa. Entonces, la misa, digamos, papal adquirió una enorme importancia. Y es en el pontificado de San Gregorio Magno, entre 590 y 604, donde se da una etapa de tremenda importancia en la evolución de la misa del rito romano. San Gregorio, como les decía, se preocupó especialmente de la música que se cantaba en la misa. Recordemos que siempre los padres de la iglesia tuvieron cierta desconfianza por la música, porque la música cala muy profundamente en el alma humana y puede provocar en ella todo tipo de emociones, tanto positivas como negativas, ¿no es cierto? La emoción negativa de la tristeza, por ejemplo, o no sé, de la añoranza, cosas que no tienen lugar en la celebración del sacrificio, ¿no? Pero San Agustín, ¿no es cierto?, lo menciona esto. Pero en fin, San Gregorio Magno se preocupó de que hubiera una buena selección de textos doctrinariamente ricos y de música apropiada a la ceremonia litúrgica. La música pre-gregoriana, que por cierto existió en el siglo III, IV, V, es distinta de la música gregoriana, del canto gregoriano que nosotros conocemos. Es canto llano, o sea, es monodia, pero es distinto, tiene otro estilo. Yo les recomiendo que si pueden alguna vez en YouTube investiguen, porque hay grabaciones afortunadamente todos, y se den cuenta de la diferencia de estilo que hay.
Se conocen todavía algunos autores, poetas, ¿no?, como Venancio, que compuso algunas de las grandes himnos gregorianos que hasta el día de hoy se cantan tal cual. ¿No? Pero no solo se preocupó San Gregorio de la misa, perdón, de la música, sino que también intervino en el canon. Fue el último papa que hizo una intervención importante. Como les decía, él fue el que introdujo la oración Hanki Yitur, que precede a la consagración. E introdujo también el uso del Kyrie, que reemplazó a las letanías que se cantaban anteriormente durante la procesión de entrada, ¿no es cierto?, y en otras procesiones al interior de la iglesia, e introdujo también la recitación del Padre Nuestro en la ubicación que tiene hoy día. Final del canon, comienzo de la liturgia de la comunión. En tiempos de San Gregorio no se había recibido todavía toda la influencia de la liturgia gálica, ¿no es cierto?, por lo que se puede recomponer lo que fue la liturgia romana original en el caso de la misa papal. Esto va a estar en el texto, pero no quiero alargar mucho más ahora la exposición. Lo van a ver ustedes los distintos pasos de la celebración de la misa en el texto de la clase que se les distribuye posteriormente. Pero puedo adelantarles una cosa, que leyendo el desarrollo de la misa papal, ¿no es cierto?, en el tiempo de San Gregorio, ¿no?, uno reconoce inmediatamente la misa actual pontifical. No se pierde nada. No, nada le llama a uno la atención por lo extraño, lo raro. No, puede que haya algunos detalles, pero en general es la misa. Ahora bien, en el siglo séptimo, octavo, ¿no es cierto?, y sobre todo en el siglo octavo, o sea, finales, comenzó la influencia de los grandes reyes francos, ¿no?, que consolidaron la monarquía. Y aquí tiene especial importancia Carlomagno, que reinó entre el 768, o sea, fines del siglo VIII, y el 814, comienzo del siglo IX. Y fue Carlomagno quien pidió al Papa Adrián I, que reinó entre 772 y 795, que le enviara los libros litúrgicos romanos a la sede de su imperio, o sea, la Chapelle, ¿no es cierto?, aquí gran. La idea de Carlomagno era apelar a la idea de Roma imperial, ¿no es cierto?, para consolidar su propio imperio, ¿no? Unificar Europa nuevamente como había estado unificada bajo la potestad de los emperadores romanos. Y esto lo quiso hacer unificando sobre todo el rito religioso, que era el fundamento de toda esta unidad espiritual que iba surgiendo en Europa, de la misa. Y por eso entonces le pide al Papa que mande todos los textos romanos existentes para la celebración de la misa a Aquisgrán, para ahí Carlomagno empezar a distribuirlo y extender este mismo rito en todos los rincones de su imperio. En el trabajo de difusión que impulsó Carlomagno, tuvieron importancia muchísimos monjes que vivían en la corte del emperador, como el monje inglés Alcuino, ¿no?, de gran importancia teológica y litúrgica, y luego otro de nombre Amalario, ¿no? Y contribuyeron también a esta difusión del rito romano en reemplazo de los ritos gálicos, ¿no? El obispo San Bonifacio, evangelizador de los germanos del norte, y muchos otros misioneros de los siglos IX y X, o sea, de los años 900 y el año 1000. Ahora, en algunos lugares como Escocia e Irlanda, el rito gálico, en esos lugares se llama rito celta, sobrevivió hasta el siglo XII, o sea, el año 1100 y tanto. Pero con estas excepciones, ¿no es cierto?, Irlanda, Escocia, que son ciertos lugares del norte de Europa, el rito romano ya comenzó
a desplazar totalmente al gálico en toda Europa hacia el año 1100, salvo en Toledo con el rito mozárabe, que existe hasta hoy, y en Milán con el rito ambrosiano, que también existe hasta hoy. Veamos la cuarta etapa, que va a ser mucho más breve y la penúltima de la que tengo que exponer hoy día. Esta etapa va desde el siglo IX, o sea, el año 800 más o menos, hasta San Pío V. Este periodo comprende lo que se conoce como la Alta Edad Media, o sea, la más lejana a nosotros. El tiempo para nosotros desciende desde Cristo. Entonces, lo que está más cerca de Cristo es lo más alto y lo que está más cerca de nosotros es lo más bajo. La Alta Edad Media, siglo VIII hasta el siglo XII más o menos. Y la Baja Edad Media, o sea, siglo XIII hasta el siglo XV. Ese periodo de expansión del rito romano en toda Europa, en que el rito romano, habiendo recibido la influencia gálica, queda convertido en lo que finalmente conocemos hoy día. Es en este periodo en que se agrega a la misa algunos elementos que, aunque no eran reconocidos en el rito gálico, no formaban parte del rito romano tampoco. Oraciones al pie del altar, por ejemplo, primitivamente se rezaban por el sacerdote celebrante en la sacristía. Las oraciones del ofertorio se agregan en la Edad Media, comenzó el siglo XII, XIII, por ahí, ¿no es cierto? Comenzando con el Suscipe, Sancte Pater, Omnipotens Tenedros, etc. Se agrega también el último evangelio, que antes era recitado en privado por el celebrante cuando iba de vuelta a la sacristía. Ahora bien, en el año 1470, ya inventada la imprenta por Gutenberg, Gutenberg imprime el primer misal con el rito romano, tal como se usaba en la corte papal de Roma en aquel año, 1470, pero que había regido en la corte romana desde mucho antes, varios siglos antes, ¿no es cierto? Siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, o sea, no es que el rito romano de 1470 se inventara ahí, ¿no? Cuando se imprimió el libro por Gutenberg. Y este texto del misal de 1470 es el que sirve de base para la revisión que el Concilio de Trento le encargó a San Pío V que hiciera. Lo que hizo la comisión quien se nombró por el Concilio de Trento para revisar la liturgia, una comisión que incluía a dos ingleses, justo en el periodo de la separación de la Iglesia de Inglaterra respecto de la romana, fue tomar este misal de 1470, que era digamos, la conclusión de toda esta larguísima evolución que parte ya en el siglo IV, ¿no es cierto? Tomar ese misal de 1470 como modelo, eliminando las opciones que se daban en diversos usos locales, excepto aquellas costumbres que tuvieran más de 200 años. Con esto se salvaron muchos ritos gálicos, como por ejemplo el mozárabe, que tenía muchísimos, porque 200 años tenía 700 por lo menos. El rito ambrosiano, y se salvaron también algunos ritos de orden religioso, como el franciscano, que tuvo una enorme importancia en esta época, el de los cartujos y otros más, de los dominicos. La comisión de expertos o que compuso el Concilio de Trento, ¿no es cierto? Lo que hizo fue dejar fuera del modelo romano una serie de oraciones que se llamaban apologías, que recitaba el sacerdote, ¿no es cierto?, excusándose por atreverse a decir la misa, ofrecer la misa, ¿no? Dejar fuera numerosas secuencias que habían ido aumentando en número y en extensión durante los siglos de la Edad Media por presión de la piedad de los fieles, ¿no? Dejándose solo unas cuantas que son las que se rezan hasta el día de hoy, como el Stabat Mater, el Dies Irae, ¿no es cierto?, el Veni Sancte Spiritus y otras más. En otros términos, esa comisión del Concilio de Trento no inventó nada nuevo, ni llevó a cabo ninguna poda drástica
de lo que contenía el misal de 1470, que era el resumen de todos los siglos anteriores. Sino que lo que hizo fue estandarizar y unificar el rito que se usaba en la iglesia desde muchos siglos antes, ¿no? Y esto se hizo necesario, ¿por qué? Porque la misa estaba siendo atacada brutalmente en ese periodo de la historia de la iglesia por los protestantes. Los anglicanos con Cranmer en Inglaterra, y Lutero y Calvino y otros más en el continente. El último periodo que voy a mencionar aquí es el que va desde San Pío V hasta Pablo VI. Con posterioridad a Trento y el misal de San Pío V, como se lo conoce, y su rúbrica no sufrieron prácticamente ninguna alteración, salvo detalles ínfimos, porque ocurría que muchas veces los impresores del digamos, misal romano incurrían en errores tipográficos, ¿no es cierto?, o introducían una palabra por otra. Entonces había necesidad de que el Papa, digamos, corrigiera todo esto. Tampoco hubo más adiciones de elementos al canon de la misa, salvo las nuevas fiestas de los nuevos santos, claro. Eso tenía que hacerse, porque ¿cómo si no? Nuevos santos se fueron creando a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿no? Y la clasificación de la importancia de las fiestas del calendario, porque ya empezó a haber tantos santos, ¿no es cierto?, cuyas fiestas se celebraban, que no cabían todos en el año litúrgico, entonces había que priorizar, ¿no?, de acuerdo con distintos criterios locales, santos universales, etc. Y entonces se fue creando categorías de celebraciones. San Pío V, entonces, no alteró el misal que ya venía de San Gregorio Magno prácticamente. Y la única intervención que experimentó este misal romano a partir de San Pío V fue la que hizo Juan XXIII. Fíjense ustedes. ¿Y cuál fue esa alteración que hizo Juan XXIII? Incluir en el canon el nombre de San José. Uno diría, bueno, está muy bien, San José, digamos, padre de Jesús, putativo, que ha sido marido de la Virgen, gran santo, patrono de la Iglesia Universal, está perfecto. Pero nada, suscitó tremenda resistencia, ¿no? Que no trascendió al pueblo, pero que hubo resistencia, porque hasta el momento la lista de los santos cuyos nombres están incluidos en el canon romano, tanto antes de la consagración como después, es solamente de mártires, y San José no es mártir. O sea, se consideró que esta, digamos, alteración era indebida y rompía con los criterios tradicionales antiguos. Prácticamente entonces la misa siguió exactamente igual hasta que Pablo VI interviene de forma drástica, yo diría más bien brutal, en el rito romano y simplemente lo destruye. No soy yo el que dice, el que usa esta palabra destruir, sino que algunos de los expertos del concilio, ¿no?, que intervinieron en la operación, ¿no? Uno de ellos dice, del rito romano ya no queda nada, todo se ha cambiado. Puede que queden algunas ruinas en pie que a uno le recuerden cosas del antiguo, pero ya no es el rito romano, es una creación nueva. Bueno, lo que vamos a hacer entonces en la próxima clase es analizar cuál es la situación que hizo posible el que de forma tan dramática y destemplada, ¿no es cierto?, se quisiera meter mano en este rito sacratísimo de la misa que tenía ya 1500 años. Y a continuación, entonces, habrá lugar para algunas preguntas por parte de ustedes.